Hoy en Cara a Cara platicamos con el doctor Jorge Rocha, escuchamos su análisis y también tenemos una mesa muy interesante para analizar si es necesaria una nueva constitución en México y entrarle duro a esta idea de la constitución moral que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. ¿Es factible o una ocurrencia? Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Bueno, la mañana con 5 minutos, estamos en vivo, jueves 22 de febrero, WhatsApp 33 18 80 76 41, coméntanos, escríbenos muchos temas políticos, muchos temas a analizar esta mañana con el doctor Jorge Rocha, que está aquí ya a mi derecha. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días a la gente que nos escucha. Si te sientas a la derecha tienes que defender estas posturas, Sí, ¿eh? La silla marca los ritmos. Jorge, una semana marcada por casos de corrupción, presuntos casos de corrupción. El tema creo que más grave, si te parece comenzar así, por nivel de gravedad, son los posibles desvíos durante la gestión de Rosario Robles al frente de Sedatu y de Sedesol a, terceros en el gobierno. Pueden ser sistemas de televisión, pueden ser universidades, pueden ser tecnológicos, lo que sean, que a su vez estos subcontratan empresas y al parecer lo que estaban haciendo es subcontratar empresas fantasma para desviar recursos económicos. Otro clavo al ataúd de un sexenio marcado por la corrupción. Sí, sin duda. Mira, el tema viene porque precisamente surge por las dictámenes y por las observaciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Hay que decirlo, no es un tema... No es una nota periodística en el sentido estricto, sino más bien lo que hace Grupo Reforma es, a ver, de lo que dice la auditoría, saca la nota y dice, pues hay todas estas observaciones. Y que, por cierto, ya tuvo tiempo, tanto Sedesol como Sedatu, para solventar eso. O sea, no es un asunto de que nada más le esté marcando, ya tuvo tiempo para solventar esas irregularidades y no pudieron hacerlo. De hecho, hoy mismo, lo comentábamos antes de entrar al aire, Rosario Robles estuvo en Televisa en una entrevista donde no pudo explicar el porqué de los señalamientos del auditorio. No es poquita lana. No. Y además diciendo, oigan, pero el que va a tener que investigar todo es la PGR. Dices, no, bueno, con esta PGR... Fiscal carnal. Pues sí, con esta PGR carnal, que ya sabemos que no investiga nada, pues el tema se va a quedar ya es inocente antes de iniciar la investigación. Pero vuelve a aparecer, y ayer también lo señalaba Maínez, este diputado de MC, que parece que es un modus operandi de esta la estafa maestra. Jorge. Exactamente, la estafa maestra, que es donde tú vas pasando dinero de un lado para otro, triangulando, y al final no sabes dónde quedó. Al final no sabes a qué se destinó, que es lo que señala la auditoría. Hay cosas que no está claro si se hicieron o no se hicieron. Porque tú de alguna forma, Jorge, te quitas la responsabilidad. Claro. Porque contratas a otra institución al interior del gobierno, que es al final el que tiene la necesidad de justificar ese tipo de cosas, pero pues se hace para jinetear la lana. No, totalmente, y además pasa de una mano a otra mano, y de repente un dinero que tenía la secretaría, pues lo termina ejerciendo una universidad pública, comprando, bueno, hoy mismo se decía el caso de gorras. Gorras, dices, a ver qué está haciendo. Es que la universidad tiene un equipo de béisbol, Jorge. Claro, de la Sedesol o de la Sedatu, comprando gorras. No, es una tontería. Es una completamente tontería. Entonces, claro, es una malversación. Eso además no te ayuda a que los dineros se vayan a donde se tienen que ir. Ese es el gran problema también, ¿eh? La estafa, o sea, esto se tiene que comprobar, por supuesto que tiene que haber una investigación en torno, pero parece, Jorge, que el modus operandi es recargarte en estas instancias de gobierno, en universidades, que por cierto, esto también implica un desgaste para las universidades. No, es tremendo. Y que estos a su vez asuman el costo de contratar empresas fantasma que parece que el mismo gobierno o gente cercana a las administraciones crea. Y por lo tanto le dice, mira, como sucedió con el caso Chihuahua, ya te cayeron 200 y tantos millones de pesos que por cierto duran como 15 minutos en las cuentas. Es decir, son de entrada por salida. Y ya en ese momento, en cuanto llegó el dinero, ya tienen pensado
con quién lo van a utilizar y por lo tanto ellos, las universidades o quien sea, inicia los procesos muchas veces de asignación directa para elegir quién provee los productos. No, pero además esa es la otra, que lo que señala la auditoría es que hay en algunos casos son las propias secretarías quienes les dicen a estos terceros Contrata a quién esta tienen empresa que contratar, con lo cual obviamente el proceso es completamente simulado. Si ya sabes a quién vas a contratar, hazlo ya de manera directa. No, porque ¿Para qué haces toda la triangulación? Porque pasas contrapesos, Claro. transparencia, ¿no? Por Qué bueno, supuesto. luego que la auditoría, fíjate que en qué nivel hemos caído en este país. Nos comentaba ayer el auditor que estuvo en esta mesa que eso se hizo para hacer que el gobierno economizara, que si tiene posibilidad de contratar a Claro. alguien que ya está en Que gobierno, que se mejor opte por contrate esa a sí opción a mismo. que sea por externos. Entonces nos salió pues, El tiro por la culata. El tiro por la culata. Lo que pasa es que sabes que ahí, a ver, si la lógica era generar mercado interno, que eso yo sí lo entiendo como una estrategia económica, de política económica, sí contratas al gobierno, pero también a empresas locales. Esa es la clave. Sí. La clave es colocar empresas locales. Claramente dicho, a ver, te estamos apoyando a ti porque tú eres una empresa que va a solventar ciertas lo va a hacer bien. necesidades sociales Sí. y lo va a hacer bien. En este caso dices, pues sí está bien que el gobierno se compre a sí mismo, pero ¿cuál es el Claro. sentido? Sí. ¿No? No, y que no rebajes los niveles de transparencia Claro. y de rendición de cuentas en ninguna de las instancias. Yo creo que está bien que en vez de que el gobierno contrate a, no sé, a agencias externas, investigadores externos, que si tienen universidades públicas, que las aproveche para que le provean de la investigación Pero ¿sabes necesaria. cuál es el tema ahí? No para gorras, ¿eh? Sí. No, claro, no, pero ahí en una verdadera política de I+D, que es, digamos, lo que se ha hecho en otros países, que es innovación más desarrollo, ahí lo que tienes que hacer es decir, a ver, a las universidades de mayor prestigio, Sí. yo les subo los incentivos vía las instituciones que son para eso, que es como el CONACYT, y lo hago a través de de ese asunto y además por concurso. Pero no para evadir controles, Claro. transparencia. Concurso rendición de entre las cuentas. mismas universidades. Sí. Eso sí te genera una verdadera I+D y incentiva a que las universidades empiecen Capacitan cuerpos a... académicos. Claro, y que le entren más a la investigación. investigación, pero si lo haces sobre concursos sí te da ese efecto. Si lo haces de esta manera, te genera estas perversiones, ¿eh? El caso Ricardo Anaya, que es un caso que tiene que explicar, por supuesto, y que ha estado dando entrevistas el candidato presidencial del Frente. Por supuesto que me parece que no tiene nada que ver en términos de magnitud ni de impacto con lo que estamos platicando. A veces me sorprende que haya 9 de cada 10 portadas hablando de este tema de Ricardo Anaya, que está bien, lo tiene que explicar, y una nada más hablando, que es el caso de Reforma, hablando de esto que parece un mega fraude de mega recursos escándalo públicos y con administración pública. Pero el caso de Ricardo Anaya, para sintetizarlo, es una acusación que hace un grupo de abogados de que Ricardo Anaya compró una bodega, un terreno en una planta tecnológica, y que se lo compró, que después, en un periodo de 2 años, creció se hizo una bodega, instalaciones para hacer naves, y que en un periodo muy corto pasó de costar 10 millones a costar 54 millones, es decir, que se quintuplicó su precio, y que a su vez Ricardo Anaya se lo vende a un prestanombres de apellido Reyes, que después, o al parecer, de acuerdo a las investigaciones de lavado de dinero que hace la PGR, trabaja para un empresario de apellido Barreiro en Querétaro, que al parecer lo que hacía es lavar dinero. ¿Qué dice Ricardo Anaya? Que él fue ante notario y los dos, tanto el señor Reyes como Anaya, se pusieron de acuerdo y firmaron que el dinero venía de procedencia lícita y que hasta ahí llega su responsabilidad. ¿Qué dicen los que acusan a Ricardo Anaya? Que en realidad él sabía que todo esto era simulado y que de alguna forma era un apoyo del empresario de Barreiro y de su prestanombre Reyes a las aspiraciones políticas de Ricardo Anaya, y que se hizo a través de esta compra simulada, triangulación de recursos que, por cierto, venían de origen ilícito. Esas son las dos versiones hasta el momento en este debate sobre Ricardo Anaya. Mira, el tema es, a ver, yo creo que por un lado Ricardo Anaya sí tiene que explicar con toda claridad este asunto, o sea, no puede escudarse en el tema de la guerra sucia, decir, a ver, cualquier crítica que me hagan es guerra sucia. En este caso, digamos, hay un terreno, puede serlo, pero... sí, hay dinero, hay personas, es decir, es un caso que tiene, digamos, más elementos donde yo creo que por temas de ética pública tendría que aclarar y decir, a ver, así estuvo y tan, sin escudarse en el tema, ¿eh? A mí, hasta el momento, yo lo que he escuchado en las entrevistas que ha dado Ricardo Anaya, me parece que en general es difícil en este momento acusarlo de que él sabía que sus recursos venían de procedencia ilícita. Eso sí,
hay muchas cosas que empiezan a coincidir como rompecabezas, que de pronto dices, ¿de verdad? ¿Todo es coincidencia? Por ejemplo, que el parque tecnológico, buena parte de quien es dueño es Barreiro, es el accionista principal, que no era la primera vez, sino que había habido negocios anteriormente. Es decir, hay Barreiro elementos. huele en todos lados, Claro. en todos los elementos de esa transacción. Sin embargo, hasta el momento no existe nada sólido contra Ricardo Anaya. Es decir, nada que pudiera probar Mira, que él sabía que el dinero o que esta compra simulada podía tener que ver con negocios Es que es por ilícitos. eso por lo que yo planteo que Ricardo Anaya tendrá que explicarlo con amplitud y Sí, profundidad. más en entrevistas, ¿no? ¿No? Punto por punto. Sí, y a sí. ver, ahí les va un documento, así está la cosa, creo que lo tendría que hacer en virtud de su asunto. Ahora, sí es cierto, y eso también hay que decirlo, del otro lado, por supuesto que en este periodo de intercampañas, yo creo que eso es lo que vamos a ver, que todo mundo se va a empezar a sacar los trapitos al sol, Sí. en lógica de, ahí sí de Y que descalificación. nos toca juzgar a nosotros si es importante Exacto, o no. y de Es puro lodo. magnificar ese tipo de errores. En el Eso caso- lo vamos a ver, ¿eh? En el caso de Anaya, a mí lo que me preocupa, más allá de este caso en específico, que tengo la información de los dos lados y todavía no puedo realmente discernir si Anaya estaba cometiendo un ilícito o estaba financiando su campaña de forma irregular, es un asunto que hasta el momento no tenemos la información como para Claro. determinarlo. Lo que sí puedo decir es que hay muchos elementos en el historial de Ricardo Anaya que empiezan a hacer ruido. Su problema con el 3 de 3, que no incluyó una sociedad que tenía en Querétaro, el tema de la fundación. Sí, sí, Es decir, me parece que son muchos elementos que tiene que explicar Ricardo Anaya, que en ninguno Los- hay nada sólido. Pero los tiene que explicar con amplitud y profundidad. Para sí. solventarlos, para cerrar esos temas. ¿Eh? Y yo creo que lo que está en el centro del debate es su relación con este personaje, con el empresario de Querétaro, que es de apellido Barreiro, No. porque el prestanombres Reyes parece que nada más Y hay fue que- alguien que articuló. Y hay que ¿no? decir que también puede ser fuego amigo panista, ¿eh? O sea, hay mucha gente que sí está enojada. Yo no dentro sé ni del quién PAN, está con ¿eh? el PAN, quién está con Pues el es Frente. que- Según yo, es que Mancera, ese es el según yo, tema. Mancera era perredista. Eso yo tenía de información hasta que lo vi en la lista. Es que ahora los temas del fuego amigo es lo más grave que se está dando también, ¿eh? Sobre Oye, todo en el PAN. No hemos platicado de las pluris, Así es. de Napoleón Gómez Urrutia, No, bueno. Germán Martínez, ¿no? Esas son mezclas duras. Mezclas duras. Tal cual. Vamos a ir al corte, al regreso tenemos una mesa para discutir uno de los temas de la semana. ¿Es necesario que en México exista una constitución moral? Escríbenos 33 18 80 76 41. De la mañana con 22 minutos, muchas opiniones se han desatado sobre este asunto de la constitución moral que propuso Andrés Manuel en su toma de protesta como candidato del Partido Encuentro Social. Alejandro Ope dijo: método López Obrador, proponer algo raro, mal especificado, probablemente inútil y seguramente inviable. Paso 2, sentarse a ver cómo todos discuten la ocurrencia en cuestión. Aquí nos sentimos un poco aludidos. Dice Elisa Alanís: en el Registro Nacional de Necesidades de cada persona se podría solicitar una constitución moral. Bueno, Elisa tendiendo puentes, ¿no? Entre candidatos. Fernando Belaunzarán, también un antipejista conocido: no hay una moral, hay muchas morales. La ley es coercitiva, la moral no debería serlo. Hoy platicamos sobre este tema aquí en Cara a Cara para que nos escribas, nos des tu opinión. 33 18 80 76 41. Sigue con nosotros Jorge Rocha, que ya lo tuvimos en el primer segmento, y saludamos a Luis Corona Nakamura. Él es académico del CUCH. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buen día. Saludos, amigos. Saludos al auditorio. Enrique, Jorge, Jesús, a sus órdenes. Gracias por estar por nosotros. Buen día. Jesús Ibarra, que es parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, aunque hoy vienes como académico del ITES. Sí, correcto. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio de ustedes. Jesús, una primera valoración sobre esta idea de la constitución moral. Escuché la palabra ocurrencia y creo que define muy bien la propuesta por dos razones. Primero, porque el 24 constitucional es muy claro en cuanto al derecho fundamental, le llama el 24 libertad de convicciones éticas. Y pues para los que como yo no creen que lo que dice la Constitución sea una realidad, sí lo es porque la Corte ya ha trabajado mucho ese tema en distintos amparos, los más famosos, el matrimonio igualitario, el de la marihuana, y básicamente lo que dice es que el sistema jurídico no es el medio legítimo para imponer ningún tipo de convicción ética, moral, de ningún argumento perfeccionista de vida buena, y todo lo contrario, ha privilegiado y dotado de contenido a
a otros derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal, que precisamente son lo opuesto a esta idea de una condición moral. Entonces, ¿te parece que no hay ni por dónde agarrar una idea de este tipo? No, bueno, pues es ya un discurso de campaña. Luis. Sí, correcto. Sí, el tema sin lugar a duda genera mucha polémica, como el propio señor, y hoy no es la excepción. La Constitución moral, podemos analizarla jurídicamente desde diferentes perspectivas. Constitución, tenemos la Constitución vigente, la misma Constitución tiene candados de protección y defensa, tenemos el artículo 135. Al caso concreto, tratando de entender cuál era la postura de Andrés Manuel López Obrador, y así lo dice en el evento del martes, donde en el evento de ese partido ultraderecha muy conservador, la creación de una constitución moral a la par de la constitución política. Hay que interpretarlo de diferentes formas sin caer... Dos constituciones, por lo que yo entendí en la declaración. O sea, una política y una moral. Que luego corrigió y dijo que era código más bien, ¿no? Un código de ética. Ajá, sí. Bueno. Una constitución moral incluso invita a diferentes partes de la sociedad para su constitución. Yo la interpreto como un pacto social, desde el punto de la sociedad. Que es una constitución, básicamente, ¿no? Así es un gran pacto social para temas de gobierno. Sin lugar a dudas, reitero, es un tema polémico, es un tema que va a generar mucho ruido. Si nosotros estudiamos o analizamos los antecedentes de López Obrador, él recientemente publicó un libro, 2018 La Salida, y ahí maneja esa línea. Es muy moralista el discurso, ¿no? Totalmente. Ahora, uno piensa, y ahorita te paso el uso de la voz, Jorge, uno piensa, en términos reales, en una sociedad democrática, de Estado de Derecho, pues la moral pública tendría que ser la ley. O no debería ser, es decir, los valores que creemos como sociedad, no personales, los valores que creemos como sociedad o compartimos como sociedad, eso después se traduce en leyes. Sí, por lo tanto, la Constitución es un texto político, de proyecto, pero también moral. Totalmente. Entonces, digamos, no entiendo por qué tendría que haber dos, Jorge. De hecho, a ver, yo creo que el gran problema de López Obrador es que confunde esferas. Digo, yo creo que lo han señalado muy bien. Es decir, hay una parte que es la Constitución política, que lo que genera son reglamentos, el marco en el cual nos movemos, ¿no? Pero luego lo que hace la gente con su vida es independiente. Ahora, yo sí creo que aquí hay una parte que sí podríamos hablar de una ética pública para los servidores públicos, que eso sí sería, digamos, una cosa distinta. Es decir, obviamente no están los ciudadanos obligados a hacerlo, pero digamos, hay una parte donde sí podríamos decir, a ver, códigos de éticas en las secretarías. En las secretarías. Que son cuestiones de deontología. Siendo caritativos con López Obrador, sí, efectivamente. Podríamos hacerlos. Pudiéramos decir lo que él quiso decir. Y bueno, claro. Rubén Aguilar. Lo que pasa es que revuelve busca temas. Un cambio de régimen. Por ejemplo, este país necesita una ética pública, sí, por consenso, que no la hay. Necesita un nuevo régimen político. Yo incluso avanzaría hasta un pacto constitucional distinto. Ahorita platicamos y eso, por cierto, sí. Pues por ahí tal vez pudiera sí haber un discurso de fondo, de calado, donde hay que sentarse a reestructurar la República. Ahora, pero en ese mismo sentido... No la República del Amor. Oye, pero son cosas distintas. Son cosas distintas. Eso es lo que yo creo que el error que comete López Obrador. Yo creo que un código de ética tiene sentido. También me parece a mí papel mojado si no hay instituciones, si no hay combate a la impunidad, si no hay verdaderos dientes para hacer cumplir esas cosas. Está bien, como debate, como discusión. Pero uno piensa, Jesús, ¿hasta qué punto hablar de una constitución moral, no para el círculo rojo, no para los opinadores, para la ciudadanía tiene cierto sentido? Yo ayer recibí muchos mensajes sobre este tema y mucha gente apoyándolo. O sea, sí es cierto, es que lo que sucede en México es que hay una degradación moral muy fuerte. Y por lo tanto, la gente piensa eso, ¿eh? No sé. Creo que la gente está pensando precisamente en un debate de un cambio de régimen, de otra forma de acercarse a la vida pública, de otra forma en que derechos y libertades son tratados desde la autoridad, de una manera distinta en el que los planes de vida pueden desarrollarse cotidianamente todos los días con gobiernos distintos. Luis, ¿hasta qué punto hablar de meter una moral en la Constitución podría ser peligroso para las libertades? Ahorita hablamos de cómo muchos ciudadanos dicen, sí, cierto, necesitamos una revolución moral en este país. Hay un problema moral en México y por eso vemos lo que vemos todos los días. Pero ¿hasta qué punto, en términos del Estado de Derecho de la Constitución, hablar de una Constitución moral puede poner en riesgo
ciertas libertades y ciertos derechos, porque hay mucha gente incluso que lo vincula a los procesos en Sudamérica o algunos procesos políticos. Sí, correcto. El tema es polémico, tal cual lo estamos comentando, pero es necesario encuadrarlo desde la parte jurídica y social. La parte jurídica, no olvidemos que las constituciones políticas están integradas por principios y valores. Estamos hablando ya desde de una perspectiva de la filosofía del derecho, sí. Y esa es una constitución, y para allá vamos, que es un pacto constitucional, o hacia dónde vamos. Estos principios y valores traen un gran contenido de filosofía del derecho, y de ahí viene la moral. Primero que hay que entender moral. Son temas filosóficos, moral. Al hablar de moral hablamos de ética, hablamos de códigos éticos que tienen muchas instituciones, pero que les obliga a ellos. O sea, sí está metida la moral en la Constitución. Por supuesto, a través de los valores, de esa esencia, de ese significado. Sí. Pero más y ya está medio extraviado con tantas reformas, pero sí, y más se ve allá, retomando las palabras de Jorge, académicamente, por ejemplo, la UNAM, el Instituto de Misiones Jurídicas, se ha pronunciado desde hace años sobre una nueva Constitución. Y hay una polémica que en paz descanse Carpizo y versus Carbonell, por mencionar algunos. ¿Es necesaria una nueva Constitución? Yo creo que no, opinión personal no. El problema es de que no se respeta la actual. Déjame ir al corte, Luis, y si quieres regresamos con ese tema. Si México necesita una nueva Constitución. El doctor Luis Konan Nakamura nos decía que no está a favor de una nueva Constitución. Si quieres, Luis, para pasarle el uso de la voz a Jorge, argumenta, ¿por qué no estarías a favor de una nueva Constitución en México? ¿Por qué no? Porque la que tenemos creo que tiene los elementos básicos esenciales para una armonía sana entre la sociedad y entre las autoridades. Recordemos que los fines de la Constitución, primero la división de poderes y distribución de competencias, segundo el reconocimiento de derechos y tercero los mecanismos de exigibilidad de esos derechos. Pero si es, doctor, un pacto social que hizo una sociedad en 1917 y, por ejemplo, nadie que está en esta mesa tuvimos nada que ver con esa Constitución, no es necesario refrescarla también en el sentido de representatividad, es decir, que la veamos no solo como un código legal, sino también como un pacto que nos salude, que nos represente de alguna forma. Sí, de acuerdo, pero creo que con las más de 700 reformas que tiene ya nuestra Constitución, ya es otra, y se mantiene lo que decíamos hace un momento, principios y valores. Son principios universales, son valores que sustentan a la sociedad y se mantienen firmes. En todo caso, lo que se requiere es una buena reglamentación, porque el clásico ejemplo de la Constitución norteamericana, ¿cuántos años tiene y cuántas enmiendas? ¿Cuántos son? ¿18? ¿Enmiendas en total de la Estado? Sí, más o menos. Sí, por ahí. Jorge, ¿tú a favor de una nueva Constitución? Fíjate que yo sí creo que no sé si una nueva Constitución, pero sin esta cirugía mayor, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, eso, a ver, es que en nuestra Constitución vienen hasta procedimientos. El artículo 41 es el más extenso de la Constitución. Vienen hasta procedimientos, dices, a ver, eso no puede fórmulas, ser así, fórmulas, financiamiento. Dices, eso no puede estar en la Constitución. Tienen que estar los derechos, las obligaciones fundamentales, y luego sí, creo que sí necesitamos ahí sí una completa reingeniería de los reglamentos, porque pero la Constitución ya es un reglamento, Jorge. No, pero digamos de las leyes reglamentarias, es decir, de estos derechos, donde ya entonces pones todo lo demás. Las leyes secundarias. Exacto, las leyes secundarias. Yo sí creo que ahí necesitamos una reforma profunda. Y yo sí creo que esta Constitución sí necesita cirugía mayor por todas estas cosas. Cirugía mayor, pero una nueva Constitución, un nuevo constituyente. Que se ponga a redactar una nueva Constitución en donde puedan participar universidades, movimientos sociales, lo voy a decir. Jóvenes, indígenas. Yo creo, a ver, si me lo preguntas, yo sí quisiera una nueva Constitución, pero no creo que haya condiciones. Ok. Todavía. Pero si quieres, nada más consideras que no va a haber. No hay condiciones. No, yo, difiero de Luis, porque tenemos además visiones distintas de la Constitución. Yo creo que es urgente una nueva Constitución, no entendiendo la Constitución como un texto, porque pareciera entonces que los problemas constitucionales son de redacción y hay que redactar una más bonita. Entonces no, cuando yo hablo de Constitución me refiero al concepto clásico que habla de prácticas constitucionales, de pacto social, de equilibrios. Puntualmente, me parece que la Constitución actual que tenemos es de un régimen encargado de mantener un equilibrio de poder favorable solo a unos cuantos, que utiliza el sistema jurídico, las instituciones para su beneficio. Y eso es lo que es urgente romper, convocando a un constituyente que establezca un nuevo equilibrio de
costos y beneficios, donde la sociedad no quede excluida. A eso le llamo Constitución, y para eso es necesario un nuevo régimen. Y ese nuevo régimen tiene que ser convocado por un nuevo constituyente donde se pongan de nuevo las reglas del juego y los equilibrios de poder a discusión, y esto tendría que ser ya. Ahora sí, hay un argumento que decía el doctor Luis Corona Nakamura, que es, pues si no se cumple, o sea, hay impunidad en la práctica, modifiquemos lo que modifiquemos, ¿no? Jesús. Sí, porque en el fondo, bueno, en la parte de principios y valores estamos de acuerdo, hay una moral ya pública están contradictorios. ahí, O sea, pero no, los sí. procedimientos de los que habla Jorge, los esquemas de prácticas de autoridad institucionales, finalmente terminan derrotando todos estos principios, derechos y libertades de los más desfavorecidos. Eso no puede ser parte de la Constitución actual que tenemos. Cuando hablamos de derechos humanos, pues ¿de cuáles? De los que la Corte debate martes y jueves, muy bien todo, parecíamos país de primer mundo, o de los que estamos viviendo en las estadísticas de desaparecidos. O la Ley de Seguridad Interior. Ley de Seguridad Interior. Eso es lo que no puede continuar desde el Estado, y no podemos tener un Estado que no solamente expolia, sino que limita derechos y libertades de los más desfavorecidos en un pacto que los costos los traduce a la sociedad mayoritariamente pobre, mal educada y con servicios de salud y sociales muy limitados. Jorge Rocha. A ver, a mí el gran tema es, yo no veo ahorita socialmente condiciones para que eso suceda. Sí veo mucha gente queriendo hacer estos nuevos acuerdos, pero si vemos, a ver, lo acabamos de decir, a todos estos actores políticos que son los que van a gobernar, la verdad, estos no lo van a hacer. Porque se están sirviendo precisamente del aparato Andrés estatal. Manuel lo ha dicho, que si por él fuera un nuevo constituyente. Exacto. O sea, ya hay al menos uno que puede ser presidente que sí tiene la idea en la cabeza. Sí, no, lo tiene. Y aquí en Jalisco también, por ejemplo, Alfaro lo ha comentado, ¿eh? Bueno, dice, sí, aquí nos dijo en la entrevista aquí que pensaba en una nueva constitución, o sea, para el Estado. pero el problema es que de ahí a que digan yo por mí, a que generen las condiciones políticas para que pase, ese es un trecho. Claro, un constituyente enorme, supone que enorme. El presidente se baja y llegan Cede. nuevas instituciones, cede y asume lo que salga régimen, del claro, nuevo, nuevo de la régimen. nueva institucionalidad. Exacto, sí. Eso no es fácil. Doctor Corona. Sí, retomando algunas reflexiones sobre este punto. Una nueva constitución o la que tenemos. Coincido con ustedes de que se urge un nuevo pacto social donde participemos todos los actores públicos, privados, sociales, indígenas, mujeres, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Si nosotros analizamos nuestra Constitución, están los legisladores, los diputados ¿a quién representan? A los intereses partidistas, Sí, a la sociedad. No. Ese es Sí, lo supone que a la sociedad. El claro, problema de pero- México, ya se ha dicho miles de veces, se llama corrupción, Sí. impunidad y que no se respeta la Constitución. Pero siento, doctor, que sí hay una especie de distanciamiento con el texto constitucional. Es decir, que creo que las generaciones que se están yendo tienen una relación muy directa y tienen una identidad muy cercana a la Constitución, la respetaban, los 5 de febrero eran importantísimos. Los se hablaba debates de la legislativos, Constitución, si vemos de la el día de primera debates, Constitución social, la tuvimos verdaderos en México, ¿no? debates. Sí, claro, pero ahorita a la juventud, a grupos excluidos, marginados, No le yo dice ahí nada, comparto ¿no? la tesis de Jesús Ibarra. Me parece más un blindaje de los intereses de algunos que realmente una constitución que te apele a ti y que por lo tanto te interese cumplirla. No sé si renovar este pacto social también es un buen paso para pedir que su cumplimiento sea mucho más efectivo. Así es, pero yo insisto, si se respetara la Constitución tal cual, a partir de esos principios y de esos valores, como deben ser, hoy el artículo 41 y otros artículos son reglamentarios. Sí, hasta completamente. fórmulas. Es absurdo. Eso es un absurdo. Es que el legislador dijo, ¿qué hacemos? Para Sí. que no diga la Corte que es inconstitucional, pues lo metemos toda la Constitución, ni modo que declare inconstitucional la Constitución, ¿va? ¿Qué pasa con la sociedad y con algunas autoridades? Cuidan más el no pasarse un alto, cuidan Sí. más el de pagar una multa, cuidan más normas secundarias, reglamentarias, que la propia Oye, Constitución. aquella frase de Murillo Karam, legendaria. Sería deseable cumplir con la Constitución. Pues sí, deseable. Exactamente. Porque no lo hacemos. Jorge, entonces, para entender tu posición, dices, no hay condiciones, pero sí sí tendríamos que encontrar alguna forma de renovar ese pacto social. Sí, por eso yo hablo de, a ver, lo que pasa es que si tú lo cierras el debate a
sí nueva constitución o nueva constitución, lo marcas en una lógica demasiado maniquea donde Jorge, ya... pero es más periodístico, ahí discúlpame, esa es culpa mía. Sí, no, lo sé, no, y además así está planteado el debate, ¿eh? Digo, ahora sí como dicen, no eres tú, es el debate. Ya sabes quién. El ya sabes quién. Sí, sabes quién. Pero el gran tema para mí es decir, a ver, yo no veo condiciones para poder lograr eso. Entonces, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo a ver, todo este andamiaje jurídico necesita una cirugía mayor. Eso yo creo que ahí sí tenemos que construir ese consenso. Que creo que ese sí es más posible. Jesús. La Constitución básicamente tiene dos funciones. Ser garante de derechos y libertades, que eso es muy discutible, sobre todo en la parte de derechos sociales. Ahí vamos mal, México va mal. Y muy mal. Y lo segundo es que la Constitución también es un contrapeso en términos de sus poderes institucionales. Ahí no sé si también vamos mal o vamos peor. ¿Qué pasa? Pues que si una Constitución ya no está cumpliendo con los fines para los cuales está establecida, requieres, pues yo diría, más que una cirugía mayor, un nuevo régimen, y ese nuevo régimen pasa por recuperar otro equilibrio de poder, otra posición para la sociedad y para los excluidos. Y uno de los elementos es... Y va a venir desde abajo, porque obviamente nunca va a haber condiciones, Jorge, para que desde arriba pues venga un candidato mesiánico bueno, hay por ahí alguno, sí, pero creo que pero no tendría legitimidad. No, por ahí no va a salir, me parece, un nuevo régimen. Sí va a salir desde abajo con un movimiento social fuerte que puede empujar. Desde luego no va a salir pronto, y desde luego que se va a enfrentar a obstáculos, ¿no? No, claro, es que ¿cuál? Deja nada más ir al corte, Jorge. No hay. Nos escribe yo nos Pina, el que le mando un saludo, y nos dice que es un buen debate de la Constitución, pero que es un distractor para otro tema relevante: los hallazgos de nuevas evidencias de corrupción de otros suspirantes a los pinos. Mira, John, tal vez nos agarraste tarde en la transmisión, que aparte no es tu deber estar puntual, si el de nosotros, pero empezamos a las 9 de la mañana hablando 15 minutos seguidos sobre el caso de Ricardo Anaya y sobre el asunto de la Auditoría Superior de la Federación. Ninguna cortina de humo, o eso creemos, ¿no? Vamos al corte. 33 18 80 76 41. De la mañana con 51 minutos, comentarios del auditorio. Rafael Casillas: soy abogado y mi opinión es que no se necesitan más leyes. Lo que urge es que las instituciones encargadas de hacerlas valer cumplan su función. El lastre de México es la corrupción a todos los niveles. Saludos a ti y a tus invitados, dice Rafael Casillas. Rafael Casillas, perdón, creo que nadie está proponiendo más leyes, ¿no? Estamos hablando de sustituir el pacto social del 17 por un nuevo pacto. Y discutiendo un nuevo una transformación régimen. de régimen, pero nadie está hablando de más leyes, ¿no? Gracias, Rafael, por tu comentario. Nos dice Pablo Arturo Morales: ¿serán ustedes los nuevos arquitectos de la estructura social y moral que anhela el pueblo de México? Dice Lázaro Cárdenas del Río, y bájenle al mesianato. Bueno, muchas gracias, Pablo Arturo. A la señora Leticia Ortiz: buen día. Bueno, ya no lo voy a leer porque, Sara, porque me pediste el anonimato, pero lo vi hasta después. Pati Alcalá: buenos días, Enrique. El caso Rosario Robles, del cual en este programa se ha hecho un crítico análisis, es un ejemplo del modus operandi de las cúpulas de los gobiernos, por lo cual se da la corrupción para diversos objetivos: compra de votos, ganancias millonarias y más perversidad, generar pobreza para ofertar empleos mal pagados y ganancias para las grandes empresas, además del pago mínimo de impuestos o el cero pago, etcétera, etcétera. A esto y más se refiere Andrés Manuel López Obrador. Gracias por tu comentario, Pati. Mauricio Villarroel: buen día, Enrique Tucen. En cuanto al tema de hacer o no una constitución, considero que la actual en su origen era muy buena. Sin embargo, ha sido tan modificada a placer por los que han estado en el poder, que prácticamente ya no es la misma. Nos mencionaba un profesor de Derecho: si la Constitución fuera mujer, sería la mujer más violada de México. Pues sí, quitando digamos, y más respetar el discurso, porque también se habla mucho de eso, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, por tu comentario. Raimundo: buen día, Enrique, y saludos a tus invitados. No le doy mucha importancia a esta nueva constitución, solo es una propuesta. Quisiera saber un comentario u opinión sobre la amenaza del PRI en su nuevo spot televisivo. Serán patadas de ahogado. Saludos y excelente día. Gracias, Raimundo. 7125. Pudiera tal vez ser una ocurrencia por parte de AMLO sobre el tema de la constitución moral, pero lo que sí es cierto es que su estrategia de comunicación está funcionando al 100%. Hoy en todas las editoriales periodísticas... Es impecable. Es impecable. Sí, impecable, es impecable. Punto. Sí, él ya sabes quién. Ya sabes quién. Oye, hasta el Andrés Manuelovich. Ya se lo pone como una... impecable.
Sí, Punto. sí, sí. O sea, en eso no hay ni competencia en el asunto de comunicación. Realmente lo que hemos discutido desde que se supo que Andrés Manuel era ya el candidato oficial, ha sido puros temas de Andrés Manuel. Realmente. Alfredo, el día que AMLO lanzó esa ocurrencia dijo, es urgente contrarrestar el individualismo, solo así. Me inspira terror, porque dice que hay que negar al individuo para volverlo un instrumento de su visión personal. Es una locura. ¿Qué debate abre aquí sobre el tema del individuo, no? Yo creo que el propio Andrés Manuel no tiene claro un proyecto de nueva constitución, de nuevo régimen. Digo, porque sí creo que los derechos individuales, las garantías tienen que estar protegidas, la subjetividad, la persona, pero también es cierto que los derechos colectivos son importantes, ¿no? Claro. Y esos han perdido, y los derechos sociales han perdido mucho peso en la Totalmente. Constitución durante décadas, ¿no? Gracias, Alfredo, por tu comentario. Dice 4255. Bueno, y los partidos PT y Encuentro Social no dicen nada, solo quieren mantener su registro, no importando la ideología de los partidos. La ideología de los partidos. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿De qué están hablando? Partidos, ideología. Esa murió ya. Sí, hay que ver las listas. Pero de bueno, RP. a ver, si ustedes se acuerdan, después de la elección del año pasado, todo el mundo decía, la gran consigna es, el que no haga alianzas no va a ganar la elección. Y todos los partidos están en esa lógica, ¿eh? No sabíamos a lo que nos referíamos en ese momento. Exacto. Encuentro Social con Morena, PAN con PRD. Pero después en julio del 2017, después de lo que había pasado en las elecciones de estos 4 estados, una de las grandes conclusiones fue, el que no haga alianzas no va a ganar la presidencia. Eso es lo que están haciendo los 3 partidos. Punto. Y los chiquitos ahí se vuelven valiosísimos, Claro, que claro. es parte del comentario. ¿En Jalisco? Y en Jalisco. Claro. Bueno, en Jalisco no la gubernatura, pero a nivel municipal hay muchísimas alianzas. Iván Guzmán, hola, saludos al panel. Me encanta ver cómo una sola persona puede hacer que los legistoides salgan a atacar. Tomen en cuenta que más allá de todo se refiere a reformar lo que malamente se ha creado como subsistema de gobierno. Ejemplos sobran, robarse miles de millones de pesos sin importar que hay hermanos mexicanos muriéndose de hambre. Piénsenlo. Yo creo que aquí lo dijimos claro. Una constitución moral no, pero una nueva constitución tiene su sentido discutido. Con una moral pública. Con una moral pública que son las poderes, leyes. Una justicia social distinta. Gracias, Iván. Fernando, y me es un Angelito y López Obrador quien le ha dado lana para estar activo en la política tanto. Por 12 años, ¿quién? La verdad no hay ni quién irle. Bueno, un reporte para Eder, un vehículo en carril central por tutelar requiere asistencia a falla médica. Hablando del tema, ¿cómo es posible si no somos capaces de cumplir la ley para vernos limpios moralmente y en justicia? Gracias, Fernando. Arturo Mendoza, un saludo al doctor Nakamura. Fuimos compañeros hace un buen de años cuando trabajaba en la Subsecretaría de Asuntos del Interior. ¿De cuánto estamos hablando? 1986. Te ves muy joven, doctor. Para allá en el 86 andar en esos trotes. Hugo Guevara, ¿qué podemos esperar de estos políticos de pacotilla? Si fueron educados con dinero de corrupción, van a ser corruptos y van a seguir queriendo vivir del presupuesto y del puesto. Los comprendo, decía mi abuelo, perro no defiende su hueso, ni perro merece ser, recuerden la educación. Gracias. Alfonso, buen día, Enrique. Mi punto de vista es que mientras hay ciudadanos y funcionarios corruptos, este tipo de desfalcos salarios siempre estarán. No es necesaria una constitución alterna, solo que se aplique la actual por personas de probada reputación. Rafael Padilla, saludos. Es claro que todos tienen cola que les pisen, pues son políticos. ¿Qué mayor oposidad hay en el peje que dice vivir casi en la pobreza y es extremadamente rico? Puros hipócritas. ¿Qué más? 9015, buen día. El cumplimiento de las leyes no solamente le corresponde a las autoridades, sino también a nosotros como sociedad. La corrupción comienza desde nuestras familias. ¿Qué ejemplos le damos a nuestros hijos? Cada quien tiene su propia moral y toma la moral como fuente de inspiración para tomar la moral como fuente de inspiración para una constitución es absurdo. Más bien practiquemos la ética desde nuestra familia y enseñemos a nuestros hijos que actuar con ética es la mejor forma de vivir en paz. 89-88, ¿qué piensan de Gómez Urrutia para senador por parte de López Obrador? Pues un despropósito por completo, ¿no? Sí, pues un asunto, en esta lógica es completamente pragmático. No, a mí lo que se me hace chistoso es que ya hasta lo están convirtiendo en perseguido político, ¿no? A ver, ¿cuál es el tema? En preso de conciencia. No, ¿sabes cuál es el tema? Aquí está claro, a ver, parece que Gómez Urrutia le puede garantizar 200,000 votos a López Obrador. Sí. Punto, ese es el tema. Bienvenidos. Y claro, desde esa lógica es bienvenidos. Que si Juntando López Obrador hace pedacera. ese cálculo como cualquier político que lo haga. Por eso me gustaría que dijera, cuando pise suelo mexicano, ¿Qué va a lo pasar? primero que debe de hacer es declarar
por los 55 millones de dólares y por ese enriquecimiento ilícito que se supone o que se presupone por el tipo de vida que lleva. Claro. Con eso, Andrés Manuel no tiene ni por qué sentenciarlo, nada. No. Es su aliado político, pero en cuanto llega a piso mexicano, Sí, tiene que que explicar. enfrente las denuncias que tiene, ¿no? 7-4-15, muy patriotas, y el 24 de febrero no lo dan. Ah, pues sí, cierto, va por el Día de la Bandera. Pero Ese es en el 2 24 días, es es que el es sábado. es sábado. Hay que moverlo al lunes, Sí. ¿sí? Gracias, Alex Muñoz. América Ayala, muy buen día, soy la maestra América. Yo creo que como votantes ciudadanos debemos entender que para lograr un cambio en México, el siguiente presidente debe sentar las bases para que se logre no solo en 6 años, sino en los que sean necesarios. Muchas gracias, América. Jesús, como siempre, muchas gracias. Pues, gracias por la invitación como profesor, que ya lo extrañaba. Siempre es por anticorrupción y demás. Ya después hablamos de convocatorias y eso que Sí, sí. tanto placer te causa ese tema. Gracias, Jorge. Gracias, muy buenos días. Doctor, gracias Muchas por gracias por la estar con nosotros invitación y ojalá y no sea la saludo al última. auditorio. Por supuesto, con Nos gusto. vamos. Mañana estamos aquí a las 9 de la mañana en Cara a Cara. Soy Enrique Tucen.